Hay historias que no se inventan, se viven con las manos rotas y el alma cansada. Si alguna vez diste todo en tu trabajo, si alguna vez fuiste traicionado por alguien en quien confiabas, quédate. Esta historia es por ti. Suscríbete y acompáñame a revivir lo que se siente perderlo todo. Por decir la verdad, nunca olvidaré ese sonido, el crujido del metal retorciéndose, el golpe seco del andamio al ceder, los gritos. Todo pasó en segundos, pero en mi cabeza aún ocurre en cámara lenta. Era un martes, poco antes del mediodía. El sol caía fuerte sobre el concreto fresco y el aire olía a polvo y sudor. Yo estaba en la cuarta planta, revisando los amarres del arnés de un compañero cuando sentí una vibración extraña bajo mis botas. Alcé la vista y el capataz, Ramírez, gritó algo que no alcancé a entender. Después, solo silencio, y luego el estruendo. Vi como uno de los tubos se desprendía y arrastraba todo el andamio. Salté instintivamente, me sujeté de una viga y un segundo después el vacío se tragó a dos hombres. Uno cayó al suelo, el otro quedó colgado de un cable que se rompió al instante. Corrí hacia el borde, pero un compañero me detuvo gritando: «No bajes, Mateo, se va a venir todo abajo». Y sí, todo se vino abajo. El polvo cubrió el cielo. El ruido fue tan fuerte que parecía que el mundo se partía. Cuando el humo se disipó, el silencio pesaba más que el miedo. Había cuerpos, herramientas esparcidas, y el eco del accidente aún vibrando en los oídos. Me quedé quieto, sin saber qué hacer. Mis manos temblaban. Alguien gritó que llamaran a emergencias. Otros lloraban. Ramírez bajó del nivel superior, el casco torcido, el rostro blanco como el yeso. Nos miramos. Él sabía. Yo también. No era culpa mía. Llevaba semanas advirtiéndole que las estructuras del andamio estaban mal fijadas, que las tuercas se aflojaban, que había que revisarlas. Me dijo una vez: «Tranquilo, viejo, no exageres. Aquí nada se cae si yo estoy al mando». Mentira. Las ambulancias tardaron 10 minutos, pero esos minutos fueron eternos. Cuando se llevaron a los heridos, los inspectores de seguridad llegaron enseguida. Hicieron preguntas rápidas, tomaron fotos, revisaron papeles. Y ahí, sin siquiera esperar a escucharme, Ramírez empezó su versión. El trabajador no siguió las indicaciones. Le dije que reforzara las líneas y no lo hizo. Me quedé helado. ¿Qué estaba diciendo? Lo miré, incrédulo, pero evitó mis ojos. Hablaba con voz firme, segura, como si ensayara una excusa que ya tenía preparada. Quise interrumpirlo, explicarlo todo, pero un supervisor me detuvo. «Tranquilo, Herrera. Primero hay que investigar». Esa frase fue el principio del fin. La investigación. Nunca supe si realmente existió. Esa noche no dormí. Tenía la cabeza llena de imágenes, los cuerpos cayendo, el sonido del metal, los ojos de Ramírez mintiendo frente a todos. Sentía rabia, miedo, impotencia, pero también una sensación más amarga: traición. Había confiado en él. 16 años bajo su mando. Lo seguía a cada obra, a cada turno, porque creía en su palabra. Cuando decía «yo respondo por ti», yo lo creía. Pero esa noche entendí que en la construcción, como en la vida, nadie responde por nadie cuando las cosas se derrumban. A la mañana siguiente me presenté en la obra. No me dejaron entrar. Un guardia me entregó una hoja: «Suspensión temporal hasta que finalice la investigación». Mi nombre, mi número de empleado y una firma al final: Ramírez. Me quedé ahí parado, leyendo una y otra vez ese papel como si fuera una broma. No lo era. Llamé a un compañero para saber qué decían los demás. Nadie quería hablar. Todos estaban asustados. Dos de los heridos seguían graves y la empresa estaba buscando un responsable. «Lo siento, Mateo», me dijo uno de ellos, «pero tú sabes cómo es esto. Alguien tiene que pagar». «¿Y Ramírez?», pregunté. «Él sigue en su puesto». Colgué sin decir palabra. Sentí un nudo en el estómago. 16 años levantando muros, techos, pisos. 16 años respirando polvo, comiendo de pie, aguantando calor y frío. Y bastó un accidente, una mentira, para que todo desapareciera. Esa tarde, sentado en el pequeño cuarto que alquilaba, miré mis manos llenas de cortes, las uñas negras de cemento seco. Pensé en todo lo que había hecho, en los sacrificios, en el cuerpo que ya no respondía igual. ¿Y para qué? Para que otro se salvara echándome la culpa. Afuera llovía. Las gotas golpeaban el techo de lámina como martillos. Me quedé mirando la humedad que se filtraba por la pared, pensando en cómo la vida puede derrumbarse igual que un andamio, por dentro, sin que nadie lo note, hasta que ya es demasiado tarde. Esa noche supe que mi historia no iba a terminar con un simple despido. Ramírez no solo me había quitado el trabajo, me había arrancado algo mucho más profundo: el orgullo. Y un hombre sin orgullo es como una estructura sin cimiento. Basta un pequeño temblor para hacerlo caer. A veces me pregunto en qué momento el trabajo dejó de ser solo trabajo y se volvió mi vida entera. Cuando llegué a este país, hace 16 años,
Lo único que tenía era una mochila vieja, una muda de ropa y una dirección escrita en un papel arrugado. Un primo me había dicho que en Chicago siempre había obra, que los que sabían usar una pala o cargar bloques nunca pasaban hambre. No mentía, pero lo que no me dijo es que el hambre cambia de forma, deja de doler en el estómago y empieza a doler en el alma. Los primeros meses fueron brutales. Dormía en un colchón tirado en el suelo, compartiendo cuarto con 3 hombres más. El aire olía a sudor, a ropa húmeda y a cansancio. Me levantaba a las 4:30, preparaba café instantáneo y a las 5 ya estaba en la camioneta rumbo a la obra. El invierno me cortaba la cara como si tuviera cuchillas. A veces el agua se congelaba dentro de la botella antes del mediodía. Aprendí a trabajar con las manos dormidas, a cargar sin sentir los dedos. Pero había algo que me mantenía de pie, la idea de mandar dinero a casa. Cada semana, sin falta, enviaba lo que podía a Michoacán. Mi madre siempre decía lo mismo. Hijo, no te mates tanto, con que estés bien es suficiente, pero uno no puede estar bien sabiendo que allá faltan cosas. Así que trabajaba más, tomaba turnos extra, hacía horas los domingos, cualquier cosa que me diera unos dólares más. Era joven y el cuerpo aguantaba. Fue en esos primeros años que conocí a Ramírez. Era capataz en una obra de viviendas al sur de la ciudad, un tipo de voz fuerte, de esos que no necesitan gritar para imponer respeto. Me miró de arriba abajo el primer día y dijo: si no le tienes miedo al trabajo, aquí hay futuro. Y yo, ingenuo, le creí. Desde entonces lo seguí de obra en obra. Cada vez que lo ascendían, me llevaba con él. Decía que yo era de los pocos en los que podía confiar. Yo me sentía orgulloso. Los años pasaron rápido, pero los días no. Cada jornada era igual. El ruido del taladro, el olor del concreto húmedo, la espalda ardiendo al final del turno. El trabajo te hace fuerte, pero también te roba pedazos de vida. Mientras otros celebraban cumpleaños, yo estaba levantando muros. Mientras otros dormían, yo seguía mezclando cemento bajo la lluvia. Hubo un tiempo en que me dolían tanto las rodillas que tenía que envolverlas con trapos antes de dormir para soportar el dolor. Pero al día siguiente volvía a la obra, porque así es la vida del que no tiene opción. Aún así, había momentos de camaradería. El almuerzo compartido en un cubo de sombra, el mate improvisado, las risas que servían para olvidar el cansancio. Éramos una familia hecha de polvo y cansancio. Y Ramírez era el jefe, sí, pero también el hombre que nos conseguía trabajo cuando las obras escaseaban. Siempre tenía contactos, siempre hablaba por nosotros. Decía que si todos le respondíamos, él respondería por todos. Y lo hizo. Al menos eso creí durante muchos años. Con el tiempo, la vida se fue estabilizando. Conseguí un apartamento pequeño, compré un carro usado, incluso empecé a ahorrar para traer a mi hermana menor a vivir conmigo. Tenía planes, sueños modestos, pero míos. Enviaba dinero cada mes, y mi madre siempre terminaba sus llamadas con la misma frase: estoy orgullosa de ti, hijo. Esa frase era mi combustible. A los 10 años en la empresa, Ramírez me propuso ser su asistente. Ya te lo ganaste, me dijo. Eres el más responsable, el que nunca falla. Fue el mejor día de mi vida. Me dieron un casco blanco y un salario un poco mayor. Por primera vez sentí que todo el esfuerzo tenía sentido. Caminaba por la obra con la cabeza en alto, no porque mandara sobre otros, sino porque sabía que me lo había ganado limpiamente, con las manos, con el cuerpo. Pero la construcción tiene memoria corta. Hoy levantas un edificio, mañana ya nadie recuerda tu nombre. La empresa creció, cambiaron los jefes, los contratos se volvieron más fríos. Ramírez se volvió más duro, más desconfiado. Pasaba más tiempo en la oficina que en el campo, y poco a poco se alejó del grupo. Yo lo justificaba. Tiene más presión, más responsabilidades. Nunca imaginé que ese mismo hombre, al que consideraba un mentor, sería quien un día me entregaría para salvarse a sí mismo. Recuerdo una tarde en 2018. Estábamos en una obra grande, un centro comercial enorme. Ramírez me llamó aparte y me dijo: Herrera, ya estás viejo, pero todavía sirves. Cuida a los nuevos, que no la vayan a cagar. Si pasa algo, tú das la cara. ¿Entendido? Lo dijo sonriendo, pero esa frase me quedó grabada. Si pasa algo, tú das la cara. No entendí que en realidad me estaba preparando para el sacrificio. Durante 16 años viví para el trabajo. Me volví parte del concreto. Todo mi cuerpo olía a obra, a polvo, a cansancio. Creí que la lealtad se pagaba con lealtad, que si uno se partía el lomo, el respeto estaba asegurado. Pero el respeto en este mundo se evapora con la misma rapidez con que se seca el cemento al sol. Y así, sin saberlo, esos años de sudor y sacrificios se estaban convirtiendo en el escenario perfecto para mi caída. Durante años pensé que el trabajo era mi única manera de tener una vida digna. No soñaba con lujos, ni con casas grandes, ni con vacaciones. Soñaba con estabilidad, con no despertar cada día temiendo no tener empleo, con poder enviar dinero a casa sin contar los billetes 3 veces,
antes de ir al Western Union. Quería una rutina que no doliera tanto, una vida simple, pero segura. Y por un tiempo creí que la había encontrado. A los pocos años de trabajar con Ramírez, logré alquilar un pequeño apartamento al sur de la ciudad. Tenía una ventana que daba a la calle y una cocina tan pequeña que si dabas un paso de más, chocabas con la mesa. Pero era mío. Por las noches, al llegar de la obra, cocinaba arroz con huevo y me sentaba a comer mirando por la ventana. Veía pasar la gente con abrigos caros, los autos brillando bajo la nieve, y pensaba, tal vez algún día pueda vivir sin miedo. En esos tiempos, cada remesa enviada era una promesa cumplida. Le pagué a mi madre el tratamiento para la presión, ayudé a mi hermana a terminar la escuela, compré herramientas nuevas y hasta logré enviarle dinero a mi sobrino cuando nació. Me sentía útil. No feliz, pero útil. Y eso, para alguien como yo, ya era suficiente. Ramírez siempre me decía que en la construcción uno no se hace rico, pero sí se gana respeto. Si eres firme, los de arriba te notan, me repetía. Lo escuchaba con fe. En 16 años, nunca llegué tarde. Nunca me fui sin terminar lo que me tocaba. Nunca discutí con un jefe. Me convertí en ese tipo de trabajador que la empresa presume, pero nunca asciende, porque los hombres como yo sirven más cuando se quedan abajo. Pero el dinero, aunque poco, alcanzaba. Tenía un auto viejo, un Chevy del 2002 que arrancaba cuando quería, y los fines de semana lo lavaba con orgullo. Era mi símbolo de progreso, la prueba de que no todo en la vida era lucha. En el asiento del pasajero llevaba un rosario colgado del espejo, el mismo que mi madre me dio el día que crucé la frontera. Cada vez que lo miraba, recordaba su voz. Hijo, no te olvides de quién eres, aunque el trabajo te cambie. Y sí, el trabajo me había cambiado. Me volvió más duro, más callado, más desconfiado, pero seguía siendo el mismo muchacho que creía que con esfuerzo todo se arregla. En esos años, la vida parecía tener un orden: madrugar, trabajar, volver, enviar dinero, dormir, repetir. No había espacio para pensar si era feliz. El cansancio no deja pensar, pero había algo que me daba consuelo: el respeto de los compañeros. Muchos me veían como un ejemplo. Herrera es de los buenos, decían, el hombre que no se rinde. Y aunque no lo mostraba, esas palabras me sostenían, me hacían sentir que todo valía la pena. A veces, Ramírez me invitaba a tomar una cerveza después del trabajo. Hablábamos de los viejos tiempos, de las obras difíciles, de cómo habíamos empezado sin nada. Decía que yo era su mano derecha, que sin mí el equipo no funcionaría igual. Yo lo escuchaba orgulloso, creyendo que la lealtad existía de verdad. Creía que si un día algo salía mal, él respondería por mí, igual que yo habría hecho por él. Qué ingenuo era. Con el tiempo, la empresa empezó a crecer. Llegaron nuevos capataces, nuevas normas, más presión. Las jornadas se alargaron, los plazos se acortaron. Todo era prisa. El cemento no podía esperar, las columnas tenían que estar listas, los jefes querían resultados, pero yo resistía, era bueno bajo presión. Si había que quedarse hasta tarde, me quedaba. Si faltaba alguien, lo reemplazaba. Nunca dije no. Y eso, aunque me mantenía en el trabajo, también me hizo débil, porque el que nunca dice no, siempre termina pagando por los errores de otros. Recuerdo una conversación con mi madre, poco antes de que enfermara. Me dijo: hijo, ya no trabajes tanto, la vida no se trata solo de resistir. Le respondí con una sonrisa cansada: no te preocupes, mamá, pronto todo va a mejorar. Pero dentro de mí sabía que esa mejoría nunca llegaría, porque en este país uno no vive para mejorar, vive para no caer. Y aún así, seguí creyendo. Me gustaba pensar que el sacrificio tenía un propósito, que tanto sudor y tanto dolor me estaban construyendo un futuro, que mi constancia me protegería, que después de tantos años ya era parte del lugar. Pero la estabilidad es una ilusión peligrosa. Te hace bajar la guardia justo antes del golpe, porque mientras yo soñaba con seguridad, otros soñaban con ascender a cualquier precio. Y en la obra, como en la vida, cuando alguien quiere subir, siempre necesita empujar a otro hacia abajo. Yo no lo sabía entonces, pero el hombre que yo consideraba mi guía, mi ejemplo, ya había empezado a preparar mi caída. Ramírez no era cualquier capataz. En la obra su palabra era ley. Tenía esa mezcla de autoridad y carisma que hace que los hombres duros lo sigan sin preguntar. Sabía cuándo gritar y cuándo poner una mano en el hombro. Sabía leer a la gente. Y yo, ingenuo, creí que eso era liderazgo. Lo admiraba. Lo veía como un ejemplo de lo que un inmigrante podía llegar a ser si trabajaba con disciplina. Un hombre respetado, con estabilidad, con voz. Nunca imaginé que esa voz sería la que un día firmaría mi sentencia. Cuando lo conocí, era de esos jefes que trabajaban codo a codo con el equipo. Se ensuciaba las manos, comía con nosotros, se reía de los mismos chistes.
Tenía una forma directa de hablar. Aquí todos somos iguales hasta que alguien la caga. Y cuando alguien la caga, yo respondo. Esa frase se volvió casi un lema entre nosotros. Lo veíamos como un tipo leal, uno de los nuestros. Y durante años lo fue. Había trabajado en construcción en Texas antes de venir a Chicago. Contaba historias de calor insoportable, de accidentes que había evitado, de jefes que lo menospreciaron por ser latino. Decía que por eso se había vuelto tan estricto, porque nadie le regaló nada. Yo entendía eso, lo respetaba más por eso. Con el tiempo, nuestra relación pasó de ser jefe-empleado a algo más parecido a una amistad. Compartíamos cigarros en los descansos, hablábamos de la familia, de las remesas, de los sueños que nunca se cumplen. Cuando murió mi madre, fue el primero en acercarse. Me abrazó fuerte y me dijo, si necesitas tiempo, tómalo, hermano. Aquí te esperamos. Esa palabra, hermano, me la creí. Y como muchos hombres que no tienen a quién confiar su vida, terminé confiándosela a la persona equivocada. Cuando llegaban nuevos trabajadores, era yo quien los entrenaba. Ramírez lo decía con orgullo. Aprendan de Herrera, él sabe lo que hace. Yo sentía que era un reconocimiento. Lo que no entendía era que también era una manera de cargarme con responsabilidades que no eran mías. Si algo salía mal, el error siempre se quedaba cerca de mis manos. Y durante años, como nunca pasaba nada grave, no me importó. Ramírez era de esos hombres que saben moverse entre los jefes. Sabía qué decir, cuándo sonreír, cuándo fingir humildad. Siempre caía bien. Los supervisores lo respetaban porque entregaba resultados. Nosotros, los obreros, lo seguíamos porque nunca dejaba que nos faltara trabajo. Pero a medida que la empresa crecía, él cambió, se volvió más frío, ya no bajaba tanto a la obra. Pasaba horas en la oficina con los ingenieros, revisando planos que nadie entendía. Cuando aparecía, era solo para apurar. Vamos, que el tiempo es dinero, gritaba. Ya no era el hombre que se ensuciaba las botas, era el que medía la productividad de cada respiración. Y sin embargo, seguía tratándome con confianza. Tú eres mi sombra, Herrera, me decía. Si algo me pasa, tú quedas al mando. Yo lo tomaba como un honor. Creía que eso significaba que me veía como un igual. No entendía que en realidad me estaba dejando justo donde necesitaba tenerme, cerca de la culpa. Hubo señales que ignoré, pequeñas cosas. Una vez, un inspector vino a revisar la seguridad de la obra. Ramírez le pidió que pasara rápido, que ya estaba todo en regla. Pero yo sabía que no lo estaba. Faltaban amarres en el andamio principal y las bases no habían sido reforzadas después de la lluvia. Se lo dije. Me respondió, déjalo así, viejo. Nadie revisa eso. Y si revisan, tú dices que estaba todo bien, ¿entendido? No me gustó, pero lo hice. No por miedo, sino por respeto. Esa palabra, respeto, me pesaría el resto de mi vida. Otra vez, cuando un trabajador nuevo se cortó la mano con una herramienta sin protección, Ramírez me ordenó que escribiera en el reporte que el tipo no había seguido el protocolo. Así evitamos sanción, me dijo. Yo dudé, pero al final obedecí. Pensé que eran cosas pequeñas, ajustes, mentiras necesarias para mantener el trabajo. Pero no hay mentira pequeña cuando uno se acostumbra a mentir para sobrevivir. A finales de 2021, las tensiones aumentaron. Había prisa, contratos grandes, retrasos. Ramírez empezó a delegarme más tareas, muchas de las cuales no me correspondían. Supervisar estructuras, firmar entregas, reportar avances. Me hacía firmar con mi nombre, aunque las decisiones fueran suyas. Confía en mí, viejo, me decía. Esto nos conviene a los dos. Yo confié. ¿Cómo no iba a hacerlo después de tantos años? Hasta que llegó el accidente. Y cuando todo se vino abajo, el andamio, los gritos, la sangre, el polvo, entendí de golpe que toda esa confianza había sido una trampa perfectamente armada, que mientras yo pensaba que construíamos juntos, él solo estaba preparando su salida. Después del derrumbe, cuando los inspectores le preguntaron por los refuerzos, él dijo con voz firme, «Eso lo revisó Herrera. Yo le di las órdenes, pero no cumplió». Así, sin pestañear, me entregó. Su tono era tan natural, tan seguro, que cualquiera habría pensado que decía la verdad. Nadie cuestionó su versión. Nadie se atrevió. Y yo, el hombre que durante 16 años había sostenido cada ladrillo con orgullo, quedé convertido en el chivo expiatorio perfecto. El capataz que me llamó hermano me había vendido con la misma calma con la que encendía un cigarro. Antes del derrumbe, todo ya olía a desastre. Lo sé ahora, pero en ese momento uno no ve las grietas hasta que la estructura se cae. Los meses previos fueron los más pesados que recuerdo. La empresa había conseguido un contrato enorme, y con él vino la presión. Los jefes querían resultados rápidos. Los inversionistas llamaban a diario, y Ramírez andaba con el teléfono pegado al oído y el ceño fruncido. «No hay margen de error, viejo», me repetía. «Si algo se atrasa, nos joden a todos». El problema era que el tiempo no da más de sí.
No se pueden levantar columnas seguras en la mitad del plazo, ni fraguar concreto bajo lluvia solo porque el calendario lo exige. Pero en esas semanas todo era urgencia. Apúrense, no se detengan, eso después se ajusta, hazlo como te digo. Las órdenes caían sin sentido, y yo, con los años encima y el cuerpo cansado, sentía que algo se estaba torciendo, que la obra respiraba distinto, como si guardara un temblor en los cimientos. Los obreros lo sabían también. En el almuerzo ya no había risas. El ruido del taladro y los martillos era lo único que llenaba el aire. Había miradas cansadas, manos heridas, hombros tensos. Todos estábamos agotados. Había turnos dobles, fines de semana sin descanso, promesas de horas extras que nunca se pagaban. Ramírez nos decía que aguantáramos, que al final habría bonificación. Nadie le creía, pero igual obedecíamos. En la construcción, el miedo al desempleo es más fuerte que cualquier cansancio. Yo trataba de mantener al grupo unido. Les decía que cuidaran los arneses, que no subieran sin casco, que revisaran cada amarre. Pero las órdenes del capataz eran otras. «No pierdan tiempo en tonterías», gritaba. «Aquí se viene a trabajar, no a pensar». Esa frase se volvió su bandera. Y mientras más repetía «confíen en mí», más crecía la desconfianza entre nosotros. Empezaron los errores, pequeños al principio. Una mezcla mal calculada, un cable suelto, una plataforma mal asegurada. Cosas que antes no pasaban. Ramírez los tapaba todos. «Arreglen eso rápido y que nadie se entere». Cuando le advertí que necesitábamos refuerzos, me miró con impaciencia. «No exageres, Herrera. Siempre dramatizas. Aquí nada se cae». Un día, el ingeniero de seguridad vino a hacer una inspección sorpresa. Me temblaban las manos. Sabía que faltaban refuerzos en el nivel 3. Ramírez me apartó antes de que el hombre llegara. «Si pregunta, dile que ya lo revisamos». Lo hizo con una sonrisa tan falsa que me dolió verla. Quise negarme, pero no tuve valor. A veces uno confunde la lealtad con el miedo a perder lo poco que tiene. Los compañeros empezaron a murmurar. «Algo va a pasar», decían. «Esto no está bien». Uno de los más jóvenes, Julio, me dijo un día en voz baja: «Viejo, el andamio del lado norte se está moviendo. No quiero subir más». Fui a revisarlo con él, y tenía razón. Los tubos estaban sueltos. Avisé a Ramírez. Me dijo que lo dejara así, que después lo revisarían. Después. Esa palabra maldita que siempre llega demasiado tarde. Yo lo miré fijo. «Si pasa algo, no me eches la culpa». Él soltó una carcajada corta. «Relájate, viejo. Nadie te va a culpar. ¿Cuándo te he fallado?» Pero su mirada no era la misma. Había algo en ella, un brillo de preocupación mezclado con cansancio. Y en ese momento entendí que él también sabía que estábamos al borde del colapso, solo que no podía, o no quería, detenerlo. Tenía demasiado que perder. Los últimos días antes del accidente fueron un caos. Llovía sin parar y el concreto no secaba. Aún así, Ramírez ordenó seguir trabajando. «Nos retrasamos 2 semanas», gritaba. «No hay excusas». Los hombres subían a los andamios con el agua hasta los tobillos, el metal resbalando, las manos frías. Recuerdo que esa mañana, mientras desayunábamos en el contenedor, uno de los obreros dijo: «Si seguimos así, alguien va a morir». Nadie respondió. Todos lo sabíamos. Yo intenté hablar con Ramírez por última vez. «Capataz, esto no es seguro. Hay que detener la obra hasta que el clima mejore». Me miró cansado, con la mandíbula apretada. «¿Y quién paga, viejo? ¿Tú? ¿Yo? Nadie. Así que deja de preocuparte y haz tu trabajo». Su tono no era de mando, era de desesperación. Lo conocía lo suficiente para saber que el miedo ya lo estaba comiendo por dentro, pero no por nosotros, sino por él. El domingo antes del derrumbe, recibí una llamada suya. Era tarde. Su voz sonaba tensa. «Viejo, mañana hay inspección. Asegúrate de que todo esté en orden». Le respondí que lo haría, pero que necesitábamos más tiempo. «No hay tiempo», dijo, y colgó. Dormí poco esa noche. Me despertaba cada hora, con el presentimiento de que algo estaba a punto de romperse. Afuera llovía fuerte, el viento azotaba las ventanas, y el trueno se mezclaba con el ruido de mis pensamientos. Miré mis botas, gastadas, cubiertas de cemento seco, y pensé: «Solo un día más. Aguanta un poco más». Al día siguiente llegué antes que todos. Caminé por el sitio vacío, revisando los amarres del andamio, tocando los tubos con las manos frías. Había uno suelto, en la base. Lo ajusté lo mejor que pude. Luego levanté la vista. El cielo estaba gris, pesado, y justo entonces escuché la voz de Ramírez detrás de mí. «Viejo, no te preocupes tanto, que el miedo no sostiene los muros». Tenía razón, no los sostiene, pero tampoco las mentiras. Ese fue el último amanecer antes de que todo se viniera abajo. Ese lunes comenzó igual que cualquier otro, pero había algo en el aire, una tensión espesa que se podía cortar con una espátula. El cielo estaba bajo, color plomo,
y el viento traía polvo y humedad. Llegué antes que todos, con el estómago revuelto, sintiendo ese presentimiento que uno no puede explicar. Caminé entre los andamios, pasé la mano por los tubos metálicos, algunos fríos, otros flojos. Sabía que algo estaba mal. Lo había sabido desde hacía semanas. Pero en la construcción, el miedo nunca detiene el trabajo, solo se mezcla con el ruido. A las 7 en punto, la obra cobró vida. Los motores rugieron, los hombres comenzaron a subir, los martillos repicaron contra el acero. Ramírez llegó con su casco nuevo, hablando por teléfono y gritando órdenes sin mirar a nadie. Vamos, que el tiempo se nos va. Nivel 3, refuercen rápido. El ingeniero viene al mediodía. Yo lo seguí con la mirada, tratando de mantener la calma. Me asignaron al lado norte, el mismo que había reportado días atrás. Subí despacio, revisando cada unión. El viento silbaba fuerte, haciendo vibrar las láminas. A lo lejos vi a Julio, el chico que había advertido sobre el movimiento del andamio, sonriéndome con nerviosismo. Le levanté la mano y le grité: «Revisa los anclajes otra vez, no te confíes». Él asintió. Eran las 10:15 cuando escuché el primer sonido, un clac seco como un hueso partiéndose. Me giré instintivamente. El tubo principal del nivel superior se dobló apenas 1 centímetro, pero lo suficiente para que mi corazón se detuviera. «¡Ramírez!», grité desde abajo. «El soporte está cediendo». Él levantó la vista un segundo, pero no se movió. «Aguanta, viejo, termina la mezcla y baja», me gritó, y volvió a hablar por teléfono. El segundo sonido fue peor. Un crujido más largo, más profundo, como si el edificio entero respirara dolor. Julio soltó la herramienta. Vi sus ojos agrandarse. «¡Se mueve, se mueve!», gritó. Corrí hacia él, saltando sobre una tabla, y en ese momento todo se quebró. El piso bajo mis pies se hundió como si el aire lo chupara. Sentí el vacío, el rugido del metal colapsando, los gritos de los hombres cayendo, el polvo tragándose la luz. Intenté aferrarme a una viga, pero mis manos resbalaron. Caí unos metros, hasta que mi arnés se tensó con un tirón que me cortó la respiración. Colgué suspendido, viendo el caos a mi alrededor. 2 hombres cayeron al suelo. Otro quedó atrapado entre los tubos. El sonido del metal golpeando el concreto era ensordecedor. Todo se movía, todo se rompía. Y entre el humo distinguía a Ramírez corriendo hacia el otro lado, gritando órdenes que ya no tenían sentido. «Herrera, baja de ahí», gritó alguien, pero el arnés estaba atorado. Mis dedos temblaban. Intenté soltarlo mientras el polvo me quemaba los ojos. Abajo, Julio estaba tendido, inmóvil. Un bloque le había caído encima. Bajé como pude, gateando por lo que quedaba del andamio. Al llegar al suelo, el aire era irrespirable. Tosía, con la garganta llena de polvo. Me acerqué a Julio, lo moví suavemente. Nada. Las sirenas llegaron minutos después, aunque a mí me parecieron horas. Los bomberos corrían, los paramédicos gritaban números, los supervisores hacían llamadas. Yo me quedé ahí, sentado sobre una pila de escombros, mirando mis manos cubiertas de sangre y cemento. Ramírez pasó frente a mí sin mirarme. Tenía el casco torcido, el rostro pálido. Le dije con voz rota: «Te lo advertí». Él no respondió. Solo siguió caminando hacia los inspectores. En medio del caos, escuché su voz a lo lejos, hablando con el ingeniero de seguridad. Fue Herrera. Él estaba a cargo de esa zona. Le dije que reforzara los amarres y no lo hizo. Me giré, incrédulo. No podía creerlo. En su voz no había nervios, ni culpa, ni temblor, solo cálculo. Me levanté tambaleando. Quise acercarme, pero un paramédico me detuvo. «Siéntese, señor. Está herido». Herido. No sabía si era por fuera o por dentro, pero lo estaba. Horas después, la obra quedó acordonada. Llegaron las autoridades. Tomaron fotos, midieron, hicieron preguntas. Yo di mi declaración. Conté todo lo que había pasado. El inspector apenas anotó unas líneas. Me dijo que la empresa haría su propia investigación. Me miró con esa mezcla de lástima y distancia que tienen los hombres que ya vieron muchas tragedias. Al final del día, me dejaron ir. Caminé hasta mi camioneta, con las piernas temblando, cubierto de polvo seco, con la cabeza retumbando. Me detuve frente al portón, miré hacia atrás y vi la estructura colapsada, como un esqueleto roto. Pensé en los 16 años que había pasado allí, entre fierros, risas y gritos, construyendo algo que no me pertenecía. Todo se reducía a eso, una ruina. Esa noche no pude cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, escuchaba el sonido del metal rompiéndose, los gritos, la voz de Ramírez mintiendo. Me quedé sentado frente a la ventana, viendo la ciudad dormida. El cuerpo me dolía, pero lo que más dolía era saber que él ya estaba planeando cómo cubrirse. Y no me equivoqué. A la mañana siguiente recibí una llamada. «Señor Herrera, la empresa necesita que se presente mañana en la oficina para aclarar su participación en el incidente». La voz era seca, sin emoción. Colgué despacio. Miré mis manos
las mismas que habían salvado a tantos compañeros en otros accidentes, las mismas que habían levantado muros y techos durante 16 años, ahora eran las manos del culpable. Y comprendí que lo peor no había sido el derrumbe del andamio, sino el derrumbe de la confianza. Nunca había sentido tanto miedo como el día que crucé la puerta de la oficina de la empresa. No era miedo de perder el trabajo. Ese ya lo había perdido en el momento del derrumbe. Era miedo de perder algo más profundo. Mi nombre, mi historia, mi verdad. En la recepción me dieron una hoja para firmar, un pase temporal, como si fuera un extraño. El olor a café y papel nuevo contrastaba con el polvo que todavía llevaba en la ropa. Nadie me miraba a los ojos. Caminé hasta la sala de juntas, donde ya estaban esperándome 3 hombres. El ingeniero principal, el representante de seguridad y Ramírez. Él estaba impecable, con una camisa blanca recién planchada, el casco sobre la mesa y una carpeta frente a él. Cuando me vio entrar me saludó con una sonrisa tensa. «Siéntate, viejo», dijo, como si todavía fuéramos compañeros. No respondí. Me senté frente a ellos, con el corazón golpeándome las costillas. El ingeniero comenzó a hablar. «Señor Herrera, como sabe, la compañía está realizando una investigación interna sobre el accidente del lunes. Necesitamos su versión de los hechos». Respiré hondo. Conté todo. Hablé de los amarres flojos, de las advertencias, de las lluvias, de la presión. Mencioné las veces que le dije a Ramírez que había que reforzar las bases. Nadie me interrumpió. Cuando terminé, el ingeniero asintió y miró a Ramírez. «¿Algo que agregar?» El capataz cruzó las manos y dijo con voz serena. «Sí, él dice la verdad, pero a medias». El aire se congeló. Sentí que todo se movía en cámara lenta. «Sí, le pedí que reforzara los andamios», continuó. «Pero no lo hizo. Teníamos órdenes claras del ingeniero de seguridad. Le insistí varias veces, pero estaba cansado. Insistía en que no era necesario. Incluso lo vi discutiendo con el joven Julio antes del accidente. Me duele decirlo, pero su negligencia costó vidas». «Ah, negligencia». Esa palabra me golpeó como un ladrillo en el pecho. Abrí la boca para responder, pero el ingeniero levantó la mano. «Por favor, Herrera, no lo interrumpa». Ramírez siguió hablando, tranquilo, convincente, cada frase medida. Su voz sonaba sincera. Había practicado ese discurso. Lo vi. Lo conocía demasiado bien para no saberlo. Cuando por fin me dejaron hablar, ya era tarde. Mis palabras sonaban como excusas frente a su serenidad. «No es verdad», dije. Él sabía que los tubos estaban mal, que faltaban amarres. Yo lo advertí. El ingeniero me miró con compasión. Esa compasión que se reserva a los perdidos. «Tenemos reportes firmados por usted, donde confirma que la zona estaba segura». Entonces lo entendí. Esas firmas que me hacía poner, esos reportes que él me decía que solo eran de rutina, eran mi condena. Había firmado sin leer, confiando, como un ciego siguiendo una voz conocida. No recuerdo exactamente cómo terminó la reunión. Sé que Ramírez me dio una palmada en el hombro antes de irse. «Lo siento, viejo. Nadie quería que terminara así». Lo dijo con tanta calma que por un instante casi le creí. Pero luego me miró de reojo y vi lo que realmente había detrás de esa frase. Alivio. Me estaba enterrando con una sonrisa. 2 días después, la empresa me despidió formalmente. La carta decía: «Despido por incumplimiento de normas de seguridad, con daño material y humano derivado». No había apelación posible. Me dieron un cheque con lo justo y me hicieron firmar un documento de confidencialidad, para proteger la imagen de la compañía, dijeron. En el fondo sabía que era para proteger la suya. Volví a casa caminando, con el sobre en el bolsillo y la cabeza baja. Cada paso pesaba. Sentía que toda la ciudad me observaba, que cada edificio, cada muro que había ayudado a levantar, me juzgaba en silencio. No comí, no dormí. Pasé la noche sentado frente a la ventana, mirando las luces distantes, preguntándome cómo un hombre llega a ese punto sin darse cuenta. Al día siguiente, llamé a algunos compañeros, buscando al menos una palabra de apoyo. Nadie contestó. Uno de ellos me escribió un mensaje corto. «Viejo, mejor no me metas en esto. Tú sabes cómo es». Entendí. El miedo es más fuerte que la amistad cuando hay pan en juego. Durante semanas intenté limpiar mi nombre. Fui a la oficina de seguridad laboral, hablé con inspectores, pedí una copia del informe. Me dijeron que el caso estaba cerrado, que la empresa había presentado todas las pruebas necesarias. Pruebas, firmas, papeles con mi nombre. Todo encajaba perfectamente. Había caído en su trampa sin siquiera resistir, y lo peor fue verlo seguir con su vida. Un compañero me contó que Ramírez seguía trabajando, que lo habían ascendido a supervisor regional, que incluso lo habían felicitado por su gestión en tiempos de crisis. Lo premiaron por venderme. Esa noticia me destruyó. Sentí algo dentro de mí romperse definitivamente. Me encerré por días, sin ganas de salir, sin comer. No era solo el trabajo, era todo.
Eran los 16 años, el sacrificio, las promesas, la confianza, todo reducido a un papel, a una mentira bien dicha. Una noche, mientras veía la lluvia caer sobre el vidrio, recordé una frase que él me había dicho años atrás. Aquí, el que no se cubre, muere aplastado. Ahora entendía lo que quería decir. En este mundo, los hombres como yo no somos personas, somos escudos, sirvientes que cargan las culpas de los que mandan. Y aunque traté de odiarlo, no pude. Lo que sentí no fue odio, fue decepción, porque uno puede odiar a un enemigo, pero nunca al que consideró un hermano. Ahí, frente a mi reflejo roto en la ventana, comprendí algo que ya no se me olvidaría. La traición más dolorosa no es la que te quita el trabajo, sino la que te arranca la fe en las personas. Y esa fe, esa sí, no se reconstruye con cemento. El día que oficialmente me entregaron la carta de despido, el mundo se volvió más pequeño. Todo lo que había construido durante 16 años se redujo a un sobre Manila con mi nombre mal escrito y una frase seca. Gracias por sus servicios. No había ni una mano extendida, ni una mirada honesta, solo el sonido de los ventiladores y el murmullo de los que fingían no verme pasar. Caminé por el pasillo con el casco bajo el brazo, escuchando cómo las conversaciones se apagaban detrás de mí. El silencio fue mi despedida. Cuando salí al estacionamiento, me quedé un rato sentado en la camioneta, sin encender el motor. Afuera el cielo estaba gris, cargado de lluvia. Tenía el cheque en la mano, doblado, sudado. Lo miraba sin entender cómo algo tan pequeño podía significar el fin de casi 2 décadas de mi vida. No lloré. El llanto se me había secado hacía tiempo. Solo sentí un cansancio tan profundo que ni el cuerpo ni la mente respondían. Esa noche, al llegar a casa, encontré la carta de mi hermana esperándome en la mesa. Había llegado desde Michoacán. Decía: «Hermano, mamá estaría orgullosa de ti. No te preocupes por nosotros. Aquí seguimos gracias a todo lo que tú has hecho». La leí varias veces. Cada palabra me dolía como una caricia. Ellos allá creían que yo era un hombre fuerte, que tenía una vida estable, un futuro. No sabían que en ese momento lo había perdido todo. Pasaron los días y nadie llamó. Ningún compañero, ningún jefe, nadie. Los hombres con los que compartí comida, lluvia, risas y polvo desaparecieron como si el viento se los hubiera llevado. En la construcción, la lealtad dura lo mismo que un turno. Cuando el silbato suena, cada quien vuelve a su miedo. Intenté buscar trabajo en otras obras. Llevaba mi currículum impreso en hojas manchadas de polvo, con los callos en las manos como prueba de experiencia. Pero apenas mencionaba el nombre de la empresa anterior, las miradas cambiaban. «Ah, usted venía de la obra del accidente», decían con voz baja. Después, silencio. «Lo llamaremos». Nunca llamaban. En este país, la reputación corre más rápido que la verdad. El dinero empezó a acabarse. Vendía herramientas, el televisor, hasta el reloj que me regaló mi madre antes de venir. Con cada venta sentía que se me iba un pedazo de historia. Empecé a trabajar en lo que saliera, limpiar patios, pintar cercas, cargar cajas. Ganaba apenas para pagar la renta y comprar algo de comida. Cada día era un recordatorio del vacío. Lo más difícil no fue el hambre, fue el silencio. Ese silencio que te acompaña cuando el teléfono no suena, cuando nadie te busca, cuando incluso los recuerdos te dan la espalda. Había noches en que me quedaba mirando mis botas gastadas, llenas de grietas, y pensaba: ¿de qué sirvió todo? Nadie recuerda a los que sostienen el peso, solo a los que se cuelgan del mérito. Una tarde decidí volver a la obra. No sé por qué. Tal vez quería cerrar un ciclo, tal vez solo necesitaba ver con mis propios ojos que todo había terminado. El lugar estaba vacío, cercado, con carteles de advertencia. Las estructuras seguían medio derrumbadas, los andamios oxidados, el polvo cubriendo todo. Caminé despacio entre los restos, reconociendo las huellas del desastre. En un rincón encontré una tabla marcada con pintura roja. Era la misma donde solíamos escribir bromas para pasar el tiempo. Alguien había escrito con tiza: «Aquí trabajó un hombre justo». No supe quién lo escribió, pero esas palabras me golpearon más que cualquier insulto. Sentí los ojos arder. No era redención, pero era prueba de que al menos alguien había visto mi verdad. Al salir, vi un coche estacionado frente a la obra. Dentro estaba Ramírez. No me esperaba. Estaba hablando por teléfono, pero cuando me vio, colgó y bajó la ventanilla. Nos quedamos mirándonos. El tiempo pareció detenerse. Su rostro estaba sereno, el mío seguramente lleno de furia contenida. «Viejo», dijo, con esa voz que una vez me sonó familiar. «No digas nada», le respondí. «Yo no tuve opción», murmuró. Reí, sin humor. «Siempre hay opción. Solo hay cobardes que prefieren no tomarla». Se quedó callado. Quiso decir algo más, pero lo interrumpí. «¿Sabes qué es lo peor, Ramírez? Que ni siquiera me duele haber perdido el trabajo. Me duele haber perdido el respeto por alguien a quien consideraba un hermano». No respondió. Bajó la mirada, encendió el motor y se fue.
Yo me quedé ahí, viendo cómo su coche desaparecía en la esquina. No sentí rabia, ni alivio, solo un vacío enorme. Era como si todo el ruido del mundo se hubiera detenido y quedara solo el eco de mis pasos sobre el polvo. Esa noche entendí que el silencio tiene peso. Pesa más que el cemento, más que los ladrillos, más que el cansancio. Pesa porque es el espacio donde viven todas las palabras que nadie se atrevió a decir. Y en ese silencio, por primera vez, supe que mi vida ya no me pertenecía al trabajo. Me la habían robado, sí, pero no me la iban a enterrar. Porque aunque me quitaran todo, aún quedaba algo que Ramírez no podía falsificar: mi conciencia. Los días después del despido fueron largos, pesados, interminables. El tiempo ya no tenía forma. No había lunes ni domingo, solo una sucesión de horas muertas que se arrastraban entre el cansancio y la resignación. Despertaba sin motivo, comía sin hambre, dormía sin sueño. A veces me quedaba horas sentado mirando las manos, esas mismas manos que durante 16 años habían sostenido hierro, cemento y vida, y que ahora no sabían qué hacer consigo mismas. Al principio intenté mantener una rutina, como si el cuerpo pudiera engañar al alma. Me levantaba a la misma hora, me vestía con la ropa de trabajo y salía a caminar sin rumbo. En el barrio ya nadie me saludaba. Los que me conocían evitaban cruzarse conmigo. Había rumores, lo sé. Fue su culpa, decían algunos. El viejo perdió la cabeza, murmuraban otros. Nadie quiere estar cerca de la desgracia, como si fuera contagiosa. El dinero se fue acabando rápido. La indemnización no duró ni 3 meses. Entre la renta, las cuentas atrasadas y las remesas que seguía enviando por vergüenza, me quedé casi sin nada. Cuando dejé de mandar dinero, mi hermana me escribió preocupada. ¿Todo bien, hermano?, respondí con una mentira. Sí, solo estoy descansando un poco. No me lo es. No podía decirle que no tenía ni para llenar el tanque de gasolina. No podía decirle que el hombre fuerte del que hablaba mamá se había convertido en un fantasma. Intenté buscar trabajo donde fuera, barrer calles, cargar materiales, limpiar talleres, pero en cada entrevista se repetía la misma escena. La mirada del encargado se endurecía al leer mi nombre. Usted trabajó en la obra del accidente, ¿verdad? Yo asentía, y el silencio que seguía decía más que cualquier palabra. A veces ni siquiera esperaban a que terminara de hablar. Lo llamaremos, decían. Nadie llamó. Empecé a vender mis herramientas, una por una. El martillo, la cinta métrica, el casco. Cada venta era una pequeña derrota. Una tarde vendí la caja de herramientas que me acompañó toda la vida laboral. Tenía marcas de cada obra, cada golpe, cada logro. Cuando el comprador se la llevó, sentí como si me arrancaran un pedazo del pecho. Con el tiempo, el cuerpo también empezó a fallar. Los dolores de espalda se volvieron insoportables. Las rodillas crujían al subir escaleras. Los dedos, endurecidos por los años de trabajo, apenas podían doblarse sin doler. Empecé a tomar analgésicos baratos y a dormir con una botella de agua caliente en el abdomen, como si el calor pudiera llenar el vacío. Pero el verdadero dolor no estaba en el cuerpo, estaba en el silencio de la soledad, en las noches largas, donde los recuerdos se volvían más ruidosos que cualquier máquina. Cerraba los ojos y veía el andamio caer una y otra vez. Escuchaba los gritos, la voz de Ramírez mintiendo, mi nombre manchado de culpa. A veces despertaba sudando, con el corazón acelerado, convencido de que seguía allí, atrapado bajo el polvo. Hubo un día, lo recuerdo como si fuera ayer, en que pensé en rendirme. Habían pasado casi 6 meses desde el despido. No tenía trabajo, ni dinero, ni rumbo. Estaba cansado. Cansado de esperar justicia, cansado de justificarme, cansado de seguir respirando por inercia. Caminé hasta el río, el mismo que cruzaba el barrio, y me senté en el borde del puente. El agua corría oscura, sucia, reflejando las luces lejanas de la ciudad. Pensé en mamá, en su voz diciéndome que nunca me rindiera, y por primera vez le respondí en voz alta. Lo intenté, mamá. De verdad lo intenté. Estuve ahí mucho tiempo, sin moverme. No sé cuánto. El viento soplaba frío, y por un momento sentí que todo se detenía, que no había pasado ni futuro, solo ese instante suspendido. Y entonces escuché pasos detrás de mí. Era un hombre mayor, un indigente que solía dormir bajo el puente. Me miró sin decir nada, solo se sentó a mi lado y sacó de su bolsa un pedazo de pan duro. Lo partió en dos y me ofreció la mitad. «Hace frío, ¿eh?», dijo. Asentí. «¿Problemas de trabajo?». «Algo así». «Todos los tenemos», respondió con una sonrisa rota. «Pero mientras tengas hambre, todavía estás vivo». No sé por qué, pero esa frase me hizo llorar. No de tristeza, sino de alivio. Era la primera vez en meses que alguien me hablaba sin juzgarme, sin saber quién era, sin pedirme explicaciones. Solo me vio como un hombre, no como un culpable. Esa noche regresé a casa caminando, con las manos en los bolsillos y el corazón un poco menos pesado. No encontré esperanza, pero encontré algo parecido: resistencia.
Me miré al espejo al llegar y apenas me reconocí. El rostro hundido, los ojos apagados, las canas que antes no estaban. Pero detrás de todo eso había algo que seguía ahí, pequeño pero intacto. Un pedazo de mí que todavía no se rendía. Comencé a escribir, primero en hojas sueltas, luego en un cuaderno viejo. Escribía todo, el accidente, la traición, el silencio, el hambre. No para que alguien lo leyera, sino para no olvidar. Porque uno muere dos veces. La primera, cuando lo entierran, la segunda, cuando dejan de recordarlo. Y yo no estaba dispuesto a morir dos veces. Los días seguían siendo duros, pero ya no me quebraban igual. Aprendí a vivir con menos, a apreciar el silencio sin temerle tanto, a aceptar que no siempre se gana, pero que resistir ya es una forma de victoria. Y en esa rutina vacía, en ese caer lento pero consciente, algo empezó a cambiar dentro de mí. Ya no soñaba con volver a la obra. Soñaba con algo más simple, con poder mirar atrás sin rabia. No lo sabía aún, pero la vida me tenía preparada una última vuelta, una oportunidad para recuperar algo que creía perdido, mi verdad. No sé en qué momento pasó, pero un día desperté con algo distinto en el pecho. No era esperanza, no todavía, era una necesidad, una punzada que me decía que no podía dejar que mi historia terminara así, escrita por otros, llena de mentiras. Tal vez fue el orgullo, tal vez la voz de mi madre resonando en mi cabeza. Defiéndete, hijo, aunque nadie te escuche. Así que me levanté, me lavé la cara, me puse la vieja chaqueta manchada de cemento y decidí hacer lo que nunca antes había hecho: pelear. Fui primero a la Oficina de Seguridad Laboral del Estado, un edificio gris, con pasillos largos y fríos, llenos de gente esperando. Llevaba una carpeta con todos los documentos que pude rescatar: recibos, copias de reportes, fotos de la obra antes del accidente. Me atendió una mujer joven, amable pero distante. ¿Quiere presentar una apelación?, preguntó. Asentí. El caso fue cerrado por la empresa, pero puede solicitar una revisión si presenta nueva evidencia. Nueva evidencia. Dos palabras que pesaban toneladas. No tenía nada que la empresa no hubiera manipulado, pero algo me dijo que siguiera buscando. Pasé días enteros revisando papeles, recordando fechas, anotando nombres. Volví a leer los reportes firmados, y ahí, entre líneas, vi algo que antes había pasado por alto. En uno de los informes figuraba una fecha imposible. El documento estaba firmado por mí un día que no había trabajado, porque había estado en el hospital con fiebre. Lo recordaba perfectamente. Ese fue mi punto de partida. Fui a hablar con un abogado comunitario, un tipo flaco, con ojeras, acostumbrado a ver casos imposibles. Me escuchó sin interrumpir, revisó los papeles y cuando terminé, suspiró. Esto es complicado, Herrera. Sin testigos, es tu palabra contra la de una compañía grande. Pero esa fecha podría servir. Es una inconsistencia. Me miró a los ojos. ¿Estás dispuesto a aguantar el proceso? Asentí. He aguantado cosas peores, respondí. Durante semanas me dediqué a rastrear a los compañeros de la obra. Algunos me evitaban, otros me escuchaban con miedo, hasta que encontré a uno. Felipe, un obrero hondureño que había trabajado conmigo durante años. Nos encontramos en un café barato, lejos del centro. Tenía las manos nerviosas, la mirada cansada. Viejo, yo vi lo que pasó, me dijo. Tú le advertiste a Ramírez, todos lo escuchamos, pero nadie quiso hablar por miedo. Le pregunté si estaría dispuesto a testificar. Dudó. Miró alrededor. No puedo perder el trabajo, hermano. Tengo 3 hijos. Lo entendí. No lo culpé. Antes de irse, dejó una servilleta sobre la mesa con una dirección escrita a mano. Ahí vive Julio, el muchacho del accidente. Se salvó. Está en rehabilitación. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si tendría fuerzas para verlo. Pero fui. El centro de rehabilitación quedaba en las afueras de la ciudad. Cuando entré, el olor a desinfectante me devolvió recuerdos que había querido olvidar. Lo encontré en una habitación sencilla, con una pierna enyesada y los ojos tristes. Me reconoció enseguida. «Viejo», dijo, con una voz apenas audible. Nos quedamos en silencio un rato. «Te culparon, ¿verdad?», asentí. Yo escuché cuando le dijiste al capataz que el andamio no estaba seguro. Él lo ignoró. «¿Lo dirías ante un juez?», pregunté. Me miró con miedo. «No lo sé. Tengo miedo». «Yo también tengo miedo, Julio», le dije. «Pero el miedo de callar es peor». Semanas después, el abogado presentó la solicitud de revisión con los nuevos testimonios y la inconsistencia en los documentos. El proceso era lento, casi inhumano. Citaciones, audiencias, papeleos interminables. Había días en que pensaba que no valía la pena, que nada cambiaría. Pero entonces recordaba la risa de Ramírez el día del accidente, su voz diciendo: «Yo respondí por todos». No podía dejarlo así. Un día recibí una llamada del abogado. «Herrera», la empresa respondió, «están dispuestos a negociar. No quieren que esto llegue a juicio». Me quedé en silencio. «¿Negociar?».
Sí, quieren ofrecerte un acuerdo económico a cambio de retirar la denuncia. Pensé en eso toda la noche. El dinero sería suficiente para pagar las deudas, para volver a empezar. Pero no era eso lo que buscaba. Yo no quería dinero, quería verdad. Quería limpiar mi nombre, aunque fuera lo último que hiciera. Llamé al abogado al día siguiente. No acepto, le dije. Quiero que quede por escrito quién fue el responsable. Él suspiró, resignado. Entonces, prepárate. Esto va a ser largo. Pasaron meses. La vida seguía igual de dura, pero ya no era el mismo hombre. Había recuperado algo que creía perdido. Mi voz. Cada vez que entraba al tribunal, caminaba con la cabeza en alto. Ya no era el obrero derrotado, era un hombre reclamando su historia. Un día, el abogado me mostró un documento nuevo. Era una copia de un correo interno de la empresa, filtrado por alguien anónimo. En él, un ingeniero mencionaba claramente que la orden de continuar el trabajo bajo lluvia había sido decisión directa de Ramírez. Esto cambia todo, me dijo el abogado con una sonrisa. No supe quién lo envió ni por qué, pero en ese momento sentí que el viento, por primera vez en mucho tiempo, soplaba a mi favor. Esa noche volví a casa caminando bajo la lluvia. Levanté la cara al cielo y dejé que el agua me golpeara. No lloraba. Era como si el mundo me lavara el polvo de los años. Todavía no había ganado, pero por primera vez desde el derrumbe sentí algo parecido a justicia respirando cerca. Y entendí que a veces, incluso el hombre más roto puede volver a levantarse, si todavía tiene la verdad de su lado. El día de la audiencia final amaneció frío, con ese tipo de cielo pálido que parece anunciar tanto el fin como el comienzo de algo. Me levanté antes del amanecer, me afeité con cuidado, me puse la misma chaqueta gris que usaba en la obra. No por falta de ropa, sino por memoria. Quería que, si el mundo iba a escucharme por última vez, lo hiciera viéndome tal como fui. Un trabajador, no un número. En el tribunal, el aire era denso, cargado de murmullos. Vi a Ramírez sentado con su abogado. Traje nuevo, postura erguida, el mismo aire de falsa tranquilidad que siempre llevaba cuando sabía que tenía ventaja. Me miró apenas, con una mezcla de incomodidad y arrogancia. Esa mirada que uno pone cuando teme que el pasado regrese a cobrar su deuda. El juez repasó los documentos. El abogado de la empresa habló primero, con un discurso pulido, ensayado, lleno de frases vacías, un lamentable accidente, errores humanos inevitables. La compañía cumplió con todos los protocolos, palabras que suenan limpias porque fueron lavadas con dinero. Luego fue mi turno. Me puse de pie, respiré hondo y hablé. No con rabia, ni con miedo, con verdad. Conté todo. Los días previos, las advertencias ignoradas, las mentiras, las firmas forzadas. Mis manos temblaban, pero mi voz no. Mientras hablaba, el juez me escuchaba en silencio. No había emociones en su rostro, pero su mirada no se apartaba de la mía. Cuando terminé, el abogado presentó las nuevas pruebas, la inconsistencia de fechas y el correo filtrado. El juez tomó los documentos, los revisó despacio. El silencio se hizo pesado. Podía oír el tic-tac del reloj, mi propio corazón golpeando. De pronto, el juez levantó la vista y dijo: «Señor Ramírez, según este correo, usted autorizó continuar las labores el día del accidente, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas. ¿Desea confirmar o negar esa información?». Ramírez tragó saliva. Se removió en la silla. «Eso no es exacto, su señoría. Yo seguía órdenes del ingeniero jefe». «El ingeniero jefe ya declaró que la decisión fue suya», interrumpió el juez. La voz era calma, pero cortante. Por primera vez en años lo vi titubear. El mismo hombre que siempre tenía respuestas, que se cubría con palabras, se quedó sin aire. Su abogado intentó intervenir, pero el juez levantó la mano. «No necesito más. Está claro que el trabajador Herrera actuó bajo instrucciones superiores y que fue falsamente responsabilizado. Este tribunal ordena la revisión del informe oficial y la restitución de su registro laboral sin faltas». No entendí al principio. Las palabras tardaron en llegarme. Falsamente responsabilizado. Era como si el aire volviera de golpe. Sentí un calor subiendo por el pecho, algo que hacía mucho no sentía. Alivio. El juez continuó. «En cuanto a la empresa, deberá asumir las sanciones correspondientes por encubrimiento y manipulación de documentos. Y respecto al señor Ramírez, su caso será remitido a fiscalía». Todo se volvió borroso. Escuché murmullos, sillas moviéndose, la voz del abogado felicitándome. Pero yo solo podía mirar a Ramírez. Estaba pálido, con la mirada clavada en la mesa. Cuando nuestros ojos se cruzaron, vi algo que nunca antes había visto en él. Miedo. No rabia, no soberbia. Miedo. Salí del tribunal sin mirar atrás. Afuera, el aire olía a invierno, a metal y a libertad. El abogado me alcanzó en la calle. «Ganamos, Herrera. No todos logran eso. Lo hiciste». No supe qué decirle. Ganar. Esa palabra sonaba extraña. Nadie gana después de perderlo todo, pero algo dentro de mí se enderezó.
No había recuperado mi trabajo, ni mis años, ni a los que se fueron, pero había recuperado mi nombre. Y eso, después de tanto, era más que suficiente. Esa noche fui al río, el mismo puente donde una vez pensé en rendirme. Me senté en el borde, mirando el agua correr. El reflejo de las luces parecía moverse con calma, sin prisa. En el bolsillo llevaba el fallo del juez, doblado. Lo saqué, lo miré un momento y luego lo guardé de nuevo. No necesitaba verlo más. Ya no era un papel lo que me daba valor, era la verdad. 2 días después, recibí una carta en el buzón. No tenía remitente. Dentro había una nota escrita a mano. Nadie quiso hablar, pero yo sí te escuché. Perdóname. No había firma, pero reconocí la letra. Era de Felipe. Tal vez él había sido quien filtró el correo. No lo sabría nunca, pero no importaba. Bastaba con saber que alguien, en algún lugar, decidió no callar. Esa noche abrí una botella vieja que guardaba desde los tiempos buenos, cuando todavía creía que la vida tenía un orden. Serví un vaso y brindé solo. No por venganza, ni por victoria. Brindé por la verdad. Porque la verdad, aunque llegue tarde, siempre llega. Con los días, empecé a caminar distinto, no más encorvado, no más mirando el suelo. Ya no tenía miedo de pasar frente a una obra y escuchar el ruido del cemento, los gritos de los obreros. Incluso, un día, uno de los capataces nuevos me llamó para ofrecerme trabajo. Tenemos una vacante, viejo. Nos recomendaron tu nombre. Sonreí. Le di las gracias, pero rechacé. Ya no levanto muros ajenos, le dije. Ahora quiero construir otra cosa. Y me fui caminando despacio, con las manos libres y la conciencia limpia. El viento me golpeaba el rostro, pero ya no dolía. Porque al final entendí que hay victorias que no se celebran con aplausos ni dinero, sino con silencio. Ese silencio tranquilo que solo siente el hombre que, después de tanto polvo, por fin respira aire limpio. Han pasado meses desde aquella última audiencia, y todavía me cuesta creer que todo terminó. A veces, al despertar, tengo la sensación de que debo ir corriendo al tribunal o revisar papeles, como si la lucha siguiera viva, pero ya no hay nada que probar. La verdad quedó escrita, y eso, en este país, ya es un milagro. Sin embargo, cuando me miro al espejo, veo algo que no había antes. Una calma nueva, sí, pero también un cansancio más hondo. No es el cansancio del cuerpo, es el del alma, ese que llega cuando uno entiende que la justicia no devuelve lo perdido, solo te deja dormir sin pesadillas. Mi vida ahora es distinta. Vivo en un pequeño cuarto alquilado, cerca del tren. Trabajo de mantenimiento en un edificio viejo. Pinto paredes, cambio bombillas, arreglo lo que otros rompen sin pensar. A veces me cruzo con obreros jóvenes que se quejan del sueldo o del calor, y me sonrío sin decir nada. No porque no los entienda, sino porque sé que aún no saben lo que significa perderlo todo por decir la verdad, el silencio. Ese silencio del que antes huía, ahora lo escucho de otra manera. Ya no me asusta. Es un silencio limpio, sin mentiras. Por las noches, me siento junto a la ventana y dejo que el sonido lejano del tren me acompañe. Miro mis manos, las cicatrices, las uñas quebradas, y pienso que esas marcas son mi verdadero currículum. Ningún papel podría contar mi historia como lo hace mi piel. A veces me pregunto qué habrá sido de Ramírez. Tal vez huyó, tal vez sigue trabajando en alguna empresa, con otro nombre, otro cargo. Gente como él siempre encuentra dónde esconderse, pero ya no me importa. No le deseo mal. En el fondo, creo que el peor castigo para un hombre así no es perder su trabajo, sino vivir sabiendo que su éxito se construyó sobre una mentira. Y la mentira, tarde o temprano, empieza a pudrirlo todo. Hace poco volví a pasar por la obra donde todo comenzó. Ya no queda casi nada. La demolieron para levantar un centro comercial. Me paré frente a las rejas, escuchando el ruido de las máquinas, el polvo en el aire, y por un momento vi las sombras de los hombres que fuimos. Los gritos, las risas, las bromas, el sonido de los martillos. Cerré los ojos y respiré hondo. No sentí rabia, sentí orgullo, porque aunque me hayan borrado de sus registros, esa obra lleva mis huellas. Nadie puede quitarlas. He pensado mucho en lo que aprendí de todo esto. Tal vez la lección más dura es que el silencio tiene precio. Callar es más fácil, sí, te mantiene a salvo, te deja conservar el trabajo, el pan, la rutina, pero el costo es el alma, porque cada vez que uno se calla una injusticia, algo dentro de uno se muere. Yo me callé muchas veces por miedo, por respeto, por lealtad, y ese silencio me llevó al borde del abismo. Si algo me salvó, no fue el grito, fue decidir hablar cuando ya no tenía nada que perder. No me considero un héroe, no salvé a nadie, no gané fortuna, no obtuve aplausos, pero recuperé algo que el miedo me había robado, mi dignidad. Ahora entiendo que la dignidad no se mide por el trabajo que uno tiene ni por los billetes que gana, sino por la verdad que carga en los hombros. Algunas noches sueño con mamá. Siempre está en la cocina de nuestra casa en Michoacán preparando café. Me mira y dice, ¿ves, hijo?
Al final, no se trata de cuánto construyas, sino de no perderte en lo que levantas. Me despierto con el corazón apretado, pero en paz, como si sus palabras todavía me cuidaran, incluso desde lejos. He vuelto a escribir, no por necesidad, sino por costumbre. Anoto frases, recuerdos, nombres de los hombres que compartieron conmigo aquellos años de cemento y sacrificio. Quiero que alguien, algún día, lea lo que pasó. No para vengarme, sino para que nadie más pase por lo mismo. Para que los hombres que cargan el peso del mundo en los hombros sepan que su voz también vale. Un domingo, mientras caminaba por el parque, vi a un grupo de obreros almorzando sentados en el pasto. Uno de ellos levantó la cabeza, me miró y dijo: «Oiga, usted no trabajó con Ramírez, ¿verdad?» Mi tío me contó su historia. Me quedé quieto, sin saber qué decir. Dijo que usted fue el único que tuvo el valor de enfrentarlo. No respondí. Solo sonreí, no porque me sintiera orgulloso, sino porque entendí que mi historia ya no era solo mía. Había pasado de boca en boca como una advertencia, como un recuerdo de que hasta el obrero más invisible puede tener una voz que retumba. Esa noche, al volver a casa, abrí la ventana y dejé que el viento entrara. La ciudad dormía, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo también podía dormir tranquilo. Pensé en todos los años de sudor, en las mentiras, en las caídas, en el polvo, y comprendí que la vida, al final, no se trata de ganar o perder. Se trata de resistir sin volverse como los que te hundieron, porque el silencio puede destruirte, pero también puede salvarte, si lo llenas de verdad. Y mientras tenga aliento, seguiré repitiendo lo que aprendí entre el ruido de las máquinas y el peso del cemento. Ningún hombre es pequeño cuando decide no callar.